Bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo el video de cómo hacer un bullet journal desde cero, prácticamente, no tan cero, pero algo así. Y podríamos decir que es una especie de continuación de que subí hace 2 años. Aquí traigo otros tips e intento, creo que, explicar más cosas. Así que si les interesa pueden quedarse. Tengo los espacios de tiempo por si les interesa ir navegando con más facilidad en el video. Puedan hacerlo. Y sí, empezamos con las hojas. Estas son punteadas. No las compro en ningún lado, las imprimí directamente en la computadora. Hay páginas en internet donde les crea el PDF automáticamente del tipo de página que quieran, punteadas, cuadradas, rayadas, etc. El bullet journal generalmente es en punteadas, así que estas son las hojas. Perdón. Y lo primero que hay que hacer es saber el número de hojas que queremos tener y dividirla. Bueno, generalmente yo las divido en montecitos, en pedazos. Me llevé queso con esto. Las divido en hojas y en la misma cantidad de hojas para hacer los cuadernillos, porque he visto que muchas veces doblan hoja por hoja, pero si hacen varias libretas no es muy viable, te tardas mucho y al final tienes que volver a hacer el cuadernillo, o sea, juntar las hojas. Entonces creo que es un poco pérdida de tiempo, así que lo que yo hago es juntarlas. Creo que estos son 10 cuadernillos y lo que hago es doblarla a la mitad, sostenerla fuertemente desde las puntas y pasar la plegadera por encima del doblez. Obviamente se inicia del medio hacia afuera para que no haya no se mueva tanto y quede como asegurado. Así cuando haces la plegadera hacia afuera, de arriba o abajo, no se mueve y queda un buen doblez. O al menos eso me ha funcionado desde siempre, y puedes doblar muchas hojas al mismo tiempo, porque ya es con la fuerza de la plegadera y no con la mano, que tal vez no pueda doblar también el papel. Ahora las marcas. Aquí estoy utilizando un cuadernillo que ya tenía desde antes para hacer las marcas en los cuadernillos chiquitos. Generalmente sugiero que sean impares. Me parece que hay números impares. Números pares no. Tienen que ser números pares para que la aguja quede afuera. De ahí sugiero entre 1 centímetro y 2 de distancia, pero dependiendo de cuánto quieran coser. Si somos un poquillo más flojitos, pues se hacen menos marcas, no hay ningún problema. No pasa nada, pero sí más o menos entre 1,5 y 2 centímetros entre marca y marca. Como dije, yo estoy usando un cuadernillo que ya había cosido y ya tenía desde antes, y solamente pasé las marcas. Y después de eso, el cuadernillo que ya tiene las marcas se pone encima del monto de todos los cuadernillos. Mucho cuadernillo ahora. Encima, y lo voy pasando con una escuadra. Obviamente del lado de 90 grados lo coloco soportado en la mesa y voy trazando las marcas con cuidado de una en una. Aquí lo pueden ver mejor, ya lo estoy haciendo. Aquí es un poco difícil a veces porque los cuadernillos, si no están prensados, se tienden a levantar mucho y se mueven. Pero con calma, paciencia y un poco de fuerza se puede y no hay ningún problema. Es más fácil hacerlo así, porque aunque siempre intentemos medir muy exactamente, siempre hay 1 o 2 milímetros que no quedan exactos. Así que de esta forma todas las marcas se pasan exactamente en el mismo lugar en todos los cuadernillos. Y también después de esto hay que tener cuidado de no estar jugando con los cuadernillos o voltearlos o moverlos, porque podemos voltear alguno y dejan de estar en línea las marcas, y esto en teoría no afecta mucho porque al final se va a refinar el cuadernillo, así que se va a cortar. Pero dependiendo de la distancia, si es más o menos, puede hacer que tengan que cortar un poco más en el refinado y quitar espacio importante en lo que viene siendo la estructura del cuaderno, y no queremos perder muchas hojas, mucho espacio en las hojas.
Ok, y ahora el perforado lo estoy haciendo encima de mi carrete de hilo porque la última vez que lo hice puse un cartón abajo y me acható mucho la punta de mi punzón. De hecho, por eso ahorita estoy usando ahí una aguja normal. Más al rato van a ver que voy a volver a usar el punzón, aunque está ya pues un poco achatado. Pero la aguja es muy difícil, o sea, si funciona lo pueden hacer así. Pero yo me estaba cansando, mis dedos me estaban doliendo y ya no podía presionar bien. Entonces tuve que recurrir al punzón. Por eso es más práctico porque tiene la agarradera y es mucho más fácil usarlo. Pero sí, también lo pueden hacer con una aguja cualquiera, funciona bastante bien. Preferentemente un poco más gruesecilla para que pase el hilo, que es un poco, bueno, no es tan delgado, pero también funciona. Y esto sí no es mucho chiste, simplemente es ir perforando los cuadernillos. Y aquí es una parte donde hay que tener cuidado, como dije anteriormente, de no estar volteando los cuadernillos para que las perforaciones queden exactamente bien en fila y no haya como problemas de que uno quedó volteado y no nos dimos cuenta. Siempre pasa, aunque ya hemos medido lo mejor posible, suele suceder que cuando se voltea el cuadernillo pueden intentar hacer la prueba, agarran un cuadernillo, lo voltean y ven que los puntos no cuadran exactamente en el lugar en el que deberían estar. Y así pasa, así que solamente hay que tener cuidado de eso y mantener la misma dirección en todo lo que hagamos. Aquí ya sigue usando el punzón y si lo notan, los agujeritos son un poquito más grandes. Hay una máquina, bueno, no es una máquina, pero es como una especie de V de madera para poder perforar bien las hojas y que queden en el centro de adentro, pero esa no la tengo, entonces igual no hay ningún problema al final, al cabo casi no se nota, pero no quedan casi siempre en el centro, entonces creo que una hoja la volteé y estaba un poco más hacia la izquierda de la línea, pero al final no se nota tanto y no afecta mucho. Ahora, el cosido, esto es básicamente algo que todos los tutoriales tienen y hablan de esto, entonces básicamente es un cosido como si nada y se ve un poco, bueno, estoy midiendo el hilo. Para medir la cantidad de hilo es el número de cuadernillos y lo estiran así en la orilla. Y ese es generalmente la medida. Igual sobra un poco de espacio por los centímetros que hay en las orillas y siempre queda un poquito extra. Si uno no es muy hábil con el hilo y esas cosas, igual conviene empezar con tramos más pequeños porque se enredan mucho menos. Así que si no tenemos mucha paciencia y cuidado, entonces es mejor ir por tramos y amarrando el hilo para que cosamos todos los cuadernos, porque si, de hecho, bueno, creo que lo corté un poco, pero de hecho se me atora se me ha enredado varias veces porque estaba muy largo, son 10 cuadernillos, entonces la extensión del hilo es bastante, así que se llega, especialmente a veces se atora el nudo adentro del cuadernillo y no lo ves. Tienes que estar pendiente porque si no queda una bola de hilo dentro del cuadernillo y te falta mucho hilo y es un problema si no lo notas. Entonces, para coser simplemente se hace un nudo en el inicio y pues es bastante sencillo, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, hasta que llegas al final. Cuando pones el cuadernillo de arriba, es lo mismo, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Cuando llegas al final de la línea, lo amarras con el hilo que está en el cuadernillo de abajo y vuelves a subir, igual adentro, afuera, y cuando llegas al otro lado atoras el hilo en el loop, el pequeño arco de hilo que cruza entre un cuadernillo y el otro de los anteriores, lo aseguras un poco y continúas así hasta que acabes todos los cuadernillos. Creo que es la parte más, no sé si decir tediosa, pero más tardada y por lo que aumenta bastante el costo de las libretas cosidas en comparación a las libretas engargoladas.
Lo encuentro un poco relajante y también depende de el tipo de costura porque hay varios. Encuentro este como el más sencillo, aunque también es cierto que deja un poco de movilidad, entonces es un poco más complicado, entre comillas, pegar el lomo, pero es el que me gusta, con el que me acomodo y pues es el que uso. Pero si no, siéntanse libres de buscar algún otro tutorial donde haya un tipo de cosido que les parezca más fácil o más práctico o estético, no lo sé. Y sí, bueno, ahí los dejaré viendo un poco cómo coso todos los cuadernillos. Y entonces el prensado es bastante sencillo. Simplemente, como no tengo una prensa específicamente, uso dos maderas. Uso la madera de la mesa y otra encima. Le pongo la tabla de corte de medio para que no se marque mucho la línea. Y los presiono con... Ay, se me fue. Perdón, con esas que vieron ahí. No sé cómo se llama, la verdad. Y les pongo pegamento. Se pega y se deja toda la noche hasta que en la mañana siguiente ya está seco el pegamento. Y aquí estoy pegando guardas.
Las guardas generalmente son con papel normal o papel de guarda. Puede ser decorado. Las libretas son muy bonitas con el papel decorado de las guardas, pero prefiero ir un poco más por la... ¿cómo decirlo? Rudeza. Que duren más, básicamente. Entonces generalmente lo hago con un cartulina. En teoría está un poco más abajo de los 200 gramos, entonces no es cartulina, pero es un papel bastante grueso. Y simplemente es del doble del papel, lo doblas a la mitad. Y es lo que se pone encima del cuadernillo. Ahí lo que estoy haciendo es... Bueno, para pegarla se toma... Yo uso el mismo papel de la guarda porque se va a llenar el pegamento de todas formas. Lo coloco aproximadamente 1 centímetro, poco más, poco menos de la orilla y pongo pegamento por esa parte. Y al final lo volteo para que así la orilla del papel de la guarda tiene pegamento. El cuadernillo tiene el pegamento para pegar la guarda, entonces queda mejor afianzado. Y una vez hecho eso, lo repito del otro lado y después corto. En teoría esto de cortar no debería ser necesario porque las guardas generalmente están del tamaño del papel y cuando se refina todo ya se corta junto con la guarda, pero este cuadernillo ya lo tenía refinado porque lo corté desde antes por ciertas razones raras de la vida, pero estaba cortado, entonces simplemente tenía que refinar solo las guardas para que quedaran igual de planos que, bueno, al ras de la orilla que el cuadernillo que ya tenía. Pero repito, generalmente no es necesario, generalmente solo se pega y cuando se refina se corta junto con el cuadernillo. Es mejor así porque cortarlo a veces no sale bien. La otra libreta que hice le rebané un pedazo de guarda, entonces es mejor solamente dejarlo refinado completamente así. ¿A alguien se le olvidó grabar esta parte? O sea, a mí. Y bueno, creo que me quedé en el final del cuadernillo. Estaban las hojas disparejas. Ahorita ya están lisas, parejas, bonitas. Y si ignoran los gritos de fondo, si se escuchan, solamente es primero pegar el listón. Luego las cabezadas, que son estas de aquí. Y al final esta tela que es tarlatana, tarlatana me parece, sí. Se puede usar gasa también, o algún tipo de tela pues
Yo diría que si no somos muy exigentes cualquiera, nada más es para reforzar esta parte y que cuando las guardas se peguen a las pastas del cuadernillo. Si se llega a romper el papel, porque pasa, y en especial si está muy doblado mucho tiempo, esto es lo que detenga y no se vaya a zafar toda la tapa. Es muy práctico, he visto que muchas libretas no lo tienen y en realidad esto no es necesario, nada de esto. O sea, con el pura, se le llama tripa del cuaderno, tiene otro cuadernillo, digámoslo cuadernillo, es mejor que tripa. ¿Qué? Así, solamente con el cuadernillo está bien, no necesita ni esto, bueno, nada de estas tres cosas. El separador es porque pues, para buscar la página si quieren, si no, no hay ningún problema, no se pueden oponer, nada es como precisamente necesario, pero ayuda mucho como toques finales y esto como un soporte para la parte de las portadas, porque si luego, una vez me dijeron que no les gustaban de ese tipo porque se les rompían y yo así de vaya, ¿qué les hacen? No lo sé, pero esto ayuda bastante a que sea más resistente y aunque el papel de aquí, el de la guarda o el de la tapa se rompa un poco, esto sostiene bastante bien. De hecho, de las que hacía antes no tienen la tarlatana ni la cabezada. Algunas tienen el separador, pero no todas. Sugerencia que esto se pueda sacar para acá y lo que sobre del listón se pueda agarrar bien con los dedos para que se pueda abrir mejor. Y ya, creo que es todo. Sí, ese era un tip nada más por si lo quieren utilizar. Y si decía nada de esto es necesario, con este está bastante bien, o al menos me han durado las otras, pero tampoco las he cubierto mucho. Estos solo son detalles. Ok, ya, continuemos. Ok. Así, bueno, esto solo se pegaba con resistol normal. Bueno, encuadernación, yo tengo este, pero cualquier resistol de encuadernación funciona. Para las medidas, depende de cuánto quieran que sobresalga la portada. Generalmente he visto que dejan 5 milímetros de cada lado, para mí es mucho. Entonces dejo más o menos 3 milímetros de cada lado. Entonces, por ejemplo, tomo la medida de aquí. Y son 20... 20.6, 20.7, le subo 6 milímetros. Le sumo 6 milímetros para dejar 3 milímetros de cada lado. Igual de la parte de atrás. Y de esta de enfrente se toma la medida normal de aquí. Por ejemplo son 14. Lo dejo en 14 porque se deja un espacio aquí en esta parte de aquí para que se pueda abrir la portada. Así que generalmente son 5 milímetros. Así que sobresale 5 milímetros. A veces corto 1 o 2 para que igual queden 3 y 3. Pero eso ya es como por gusto personal. Muchos, como dije, dejan 5 milímetros. Y básicamente es eso. La parte de acá atrás sugiero que la saquen una vez tengan los cartones de las portadas, porque muchas veces he visto que lo miden así y queda aquí y sobresalen las portadas. Entonces el canal del doblez de aquí no llega a salir y personalmente no me gusta. A nivel funcional no tiene ningún problema porque la libreta se abre y se cierra normal, pero a nivel estético no me agrada. Entonces es mi recomendación, si no lo quieren hacer así, pueden hacerlo como quieran, es su libreta. Pero si ya con los cartones, voy a agarrar un cartón. Ya una vez con los cartones aquí arriba y aquí abajo, se toma la medida. Se toma la medida de estos lados y ya con esto se va a hacer el cartón de acá atrás. No antes porque si no queda muy chico y esta parte queda muy levantada. Y como dije, no me gusta cómo se ve. Me he retractado de comprar libretas porque se ven así. Entonces, en general a las personas no les importa mucho. Mientras la portada esté bonita, para la persona está bien. Pero a mí me molesta, no me gusta. Entonces, sí, así. Y entonces ya que estamos llegando al final de esto, estoy mostrando ahí las marcas que hice. Son para, como la portada tiene diseño específico, necesito ver bien dónde están las marcas para que no se mueva mucho y no termine pegando, por ejemplo, la portada a la mitad. Eso no pasa, pero para que quede un poco más exacto, hice esas marcas, las imprimí. Cuando las paso a contraluz, las paso a la parte de atrás y marco con las líneas.
Ahí no se ve muy bien, pero tengo marcado dónde poner la tapa y esas cosas para que no ocurran errores feos. Aunque igual creo que hubiera quedado mejor que lo hiciera un poco más hacia atrás, pero bueno, cosas pasan. Entonces ahí solo es básicamente lo de siempre en las encuadernaciones. Se le pone pegamento a la portada, se deja, bueno, se pega. Se dejan 5 milímetros de espacio, se pega el lomo, 5 milímetros de espacio y se pega la otra portada. Creo que aquí no lo estoy usando, pero generalmente me gusta poner la regla, sí lo hice. Me gusta poner la regla larga abajo para que, aunque está marcado con una línea, ayuda a evitar errores, en especial porque si pegas la portada que ya tiene, bueno, cuando pegas lo del pegamento, perdón, a veces ya no se puede mover tan bien, entonces es mejor tener un tope que asegure que no se mueva el cartón y cuando lo pegas quede exactamente en la línea, y ayuda bastante a que no queden un poco chocos porque a veces, aunque marques medidas y esas cosas, suelen moverse por el estilo, así que por si acaso. Y ahí estoy doblando todas las partes, me ayudo con la mesa directamente y con la plegadera para que el doblez sea mejor. Y después de eso, primero doblo todas los sobrantes, las pestañas, para dejar las marcas de donde tengo que cortar las esquinas. Muchas veces he visto que se tiene muchos problemas con el corte de las esquinas y se ve el cartón. Entonces, para evitar esas cosas, hago esas marcas y dependiendo del cartón, se nota ahí, hay una línea. Creo que no se ve tan bien en el video, pero cuando lo doblan bien hay un espacio entre que te marca es la marca básicamente que hace el cartón cuando lo estás doblando. Entonces puedes guiarte de ahí para colocar la escuadra. Hay escuadras que venden que hace el corte directo. Yo no tengo eso, así que es escuadra normal. Pero básicamente te guías de ahí. Escuadra a 45 grados, o sea, la que es como más parejita. Y cortas esa parte y cuando doblas queda bastante bien porque te marca el espacio del cartón que tienes que dejar en el papel para que curve el cartón y no se vea el espacio blanco. Mucho proceso. A mí me queda un poco más corto un lado y no me gusta tanto. Preferiría que los 4 lados estuvieran... Generalmente dejo 2 centímetros de cada lado. Y me gusta más así porque si está parejo de los dos lados... Bueno, si está parejo de todos lados y cortas pareja la parte de arriba, queda exactamente a 45 grados y se ve muy bien. Y queda parejito, pero pues en este caso me falló un poco. Me fallaron un poco las cuentas y pues dejé un espacio así y quedó más corto de un lado, pero pues al final de cuentas no se nota. Pero sí hubiera preferido que hubieran quedado exactamente todos de cada lado. Ahí estoy pegando las cosas. Las pestañas, perdón. He visto que muchas veces dicen que se empieza con el lado corto, pero personalmente no me gusta. Nunca he visto que haga alguna diferencia, así que supongo que es del lado que prefieras. Algunas personas sí dicen que es por algo específico, pero la verdad nunca me ha pasado nada por no hacerlo, por no iniciar con el lado corto, así que supongo que es a gusto personal, como uno se sienta más cómodo. Y de ese lado pueden ver mejor cómo queda exactamente el espacio, no sé cómo decirlo. Queda exactamente a 45 grados, queda parejito en las orillas, en las esquinas. Y me gustaría que quedara así de los dos lados, preferentemente. Estoy ahí doblando un poco la portada para ver cómo queda con el cuadernillo de adentro. Y ahí ya estoy pegando el cuadernillo de adentro. Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se mueve. Bueno, a mí me pasa muy seguido que se mueve cuando estoy poniendo el pegamento. Entonces hay que ir un poco con cuidado y poner un pedazo de periódico entre la guarda.
porque si no se va a pegar con los cuadernillos de adentro. De hecho me ha pasado varias veces que aunque le pongo el periódico ahí y ese tipo de cosas, cuando lo cierro se pega. Entonces es como tener un poco más de cuidado y en especial cuidar las orillas y no dejar mucho pegamento, porque cuando se prensa eso es lo que tiende a escurrir y hace que se pegue. Primero la guarda las guardas y luego a veces si llega al cuadernillo pega las hojas. Entonces hay que tener cuidado, cubrir bien de pegamento porque es lo que va a sostener básicamente la libreta, las tapas, y no poner pegamento en el lomo. El lomo no va pegado. Es lo que hace que la libreta se pueda abrir y cerrar con más facilidad. Entonces no pongan pegamento ahí no va el pegamento. Y como si el papel con el que se forró las portadas no está laminado, recomendaría quitar el periódico antes de cerrar la tapa. Pero como el mío está laminado no hay ningún problema. Igual creo que esta sí se me pegó un poquito, así que igual, repito, tengan cuidado. Ahí estoy usando un guante para presionar bien porque no quería llenar la portada de grasa con mi asquerosilla mano. Entonces con el guante lo presioné más y repetí el mismo proceso del otro lado para pegar la otra parte. Ahora sí ya no hay tanto problema y se puede hacer más rápido y con más seguridad porque la otra parte ya está pegada. También si el papel es un poco más delgado, recomiendo abrir la tapa y presionar por abajo para que no se creen burbujas y algo por el estilo. También por eso me gusta usar cartulina, es más fácil pegarlo. Y el prensado 2 pues básicamente es el mismo método, nada más que se deja un poco la parte del lomo hacia afuera para que se puedan marcar mejor esas partes que estoy haciendo ahora. Y eso es más en canal estético, no afecta nada, igual se va a marcar cuando cierre la libreta, pero lo marco por si acaso. Y este es el resultado final. Se abre bastante bien, no hay ningún problema, creo que, bueno, sí. He visto que a veces le llaman romper la espina cuando la abren como más fuerte hacia los lados, y eso es cuando apenas la acabas de comprar y está nueva, pero no lo veo muy necesario. Pero igual si quieren hacerlo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y ese ha sido todo el proceso de mi bullet journal de este año. Y sí, muchas gracias. Si les interesa más contenido y si les gustó, no se olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Me ayudaría bastante para poder algún día monetizar y comprar una cámara que grabe desde arriba. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.